Son las 8:10, les cuento que en un ratito nada más vamos a estar conversando en vivo aquí en estudios con el diputado José Carlos Maía, de Asamblea Uruguay, Frente Amplio, el diputado pedrense. Pero antes nos vamos a detener en un libro que acaba de ser editado por Fin de Siglo, del profesor Gabriel Bukeli, del profesor de Historia Gabriel Bukeli y escritor Gabriel Bukeli, sobre una organización que a los más jóvenes no les suena para nada, pero a los de las generaciones que tienen algunos más años les suena y fuerte, y muchas veces con desconocimiento de la historia de esa organización, que es la JUP, la Juventud Uruguaya de Pie, la famosa y derechista Juventud Uruguaya de Pie. Esa organización que tampoco duró mucho en el tiempo, según nos enteramos con la lectura del libro de Gabriel Bukeli, del 70 al 74, efímera vida, pero que fue una reacción a los grupos estudiantiles de izquierda que estaban movilizados en aquel entonces. Vino esta salida y esta organización de estos jóvenes que nos vamos a enterar, porque ya lo tenemos en línea, ya estamos en línea con el autor de la obra, el profesor Gabriel Bukeli. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días, Mauricio, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, te metiste con un tema que no había sido muy estudiado, Gabriel. Yo no tengo muchos antecedentes. Sí, exactamente. Te diría que, bueno, el tema me interesó desde tal vez mi temprana juventud. Yo era un niño cuando aquellos hechos, pero me quedó grabado en la memoria. Y bueno, luego un poco me volví profesor de historia, y, hago investigación y me interesó el tema. Y bueno, es cierto que no había prácticamente nada. Quiero rescatar un trabajo del año 2001 de los periodistas Truyen y Chagas, que hicieron un relevamiento muy interesante que fue como una base para mí, para indagar más a fondo, ¿no? Claro. Yo decía recién, una organización sobre la cual poco se conoce. Actualmente las generaciones más jóvenes no tienen ni idea. Allí, bueno, se van a enterar de principio a fin, pero hasta quienes convivieron en aquellos años, o se enfrentaron, o tenían noticias de este movimiento, poco se sabía del contenido, digamos, de su pensamiento, de su acción, que fue lo que tú lograste ir desgranando. Exacto. Sí, bueno, yo partí un poco de ese prejuicio general que tenía que ver con el desconocimiento y la desmemoria de la propia organización, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se trató eso de la JUP? Entonces, primeras versiones que uno tenía eran justamente de la voz desde la izquierda, de que eran grupos de actores o agentes violentos para frenar digamos, lo que era una fuerte, digamos, ofensiva izquierdista a nivel juvenil, ¿no? Y bueno, descubrí que era más que eso, una organización en el sentido clásico, con autoridades, con medios escritos de divulgación de ideas y con patrones ideológicos que son los que fui desgranando, que también tienen su propia evolución y transformación en los 4 años de historia, ¿no? Uh-huh. Tú decías que fue una organización, digamos, desmemoriada, porque tampoco sus ex integrantes la reivindican, ¿no? Sí, exacto. Hubo como una especie de apagón de esa organización, un silencio. Una cuestión es por qué se disolvió, que es un tema que yo trabajo en el libro, por qué esa autodisolución. Luego está la otra pregunta más compleja de por qué esa desmemoria, por qué esa no reivindicación. Creo que está un poco atado a la peripecia política del país, desde la propia dictadura y la transición democrática. Y bueno, evidentemente los partidos políticos retoman su protagonismo a partir del 83, 84 y ya en la democracia. Y bueno, aquellos actores que habían jugado un papel de radicalización por derecha no tuvieron tal vez necesidad ni interés en aparecer, ¿no? Claro. Quizá tuvieron acciones clandestinas, seguramente, pero también tenían una presentación y una fachada pública, ¿no? Exacto. Tú publicás... intentando trabajar con rigor histórico, trabajar con fuentes y documentos que puedan probar cuestiones, ¿verdad? Entonces hay todo es cierto, un imaginario creado en torno a que se trataba de una organización básicamente violenta.
Las fuentes que yo dispongo no me permiten probarlo. Incluso, bueno, yo puedo demostrar que sí es una organización visible y con mucha acción pública, incluso sobre todo en el interior de la República, sobre todo, no solamente. Ahora, la presunción de su violencia entonces no queda empíricamente probada, o sea, la ausencia de documentos tampoco indica que no lo fuera. En todo caso, yo tengo una hipótesis más general, y es que existió una acción violenta de derecha desde el campo social que acompañó un poco también una ofensiva estatal en ese sentido, y que, como ocurrió básicamente en anonimato, no se pueden descubrir realmente las relaciones que hubo entre esos distintos actores. Entonces la JUP tiene un discurso en aquel entonces, digamos, muy excluyente, al que tilda de enemigo, el comunismo en un sentido muy amplio, y habla, bueno, digamos, de una actitud viril frente a ese enemigo. Bueno, pero no hay pruebas contundentes de su participación. Yo creo que había, digamos, una vamos a llamarle así, una mano de obra disponible a actuar por derecha con violencia para enfrentar a la izquierda, y probablemente la JUP alimentó eso con su discurso, por lo menos, ¿sí? Uh-huh. Allí estuvo entre los fundadores Hugo Manini Ríos, el hermano del hoy candidato de Cabildo Abierto, sí, que después tuvo, digamos, no sé si un viraje político, pero llegó a acompañar al gobierno de Mujica, ¿no? Sí, bueno, Hugo Manini fue, según mi perspectiva desde mi investigación, fue un poco el gestor, un poco el que pensó este proyecto llamado JUP, y fue su dirigente principal durante 4 años. No un dirigente exclusivo, yo ahí en el libro detecto una constelación de dirigentes jóvenes y luego referentes adultos también de aquel movimiento, y bueno, luego se apaga su figura con el propio, con la disolución de la JUP. Él tiene una participación un poco secundaria en el Consejo de Estado durante la dictadura, ingresa como suplente, y luego, bueno, su figura pública se desvanece, y es cierto que aparece en torno al 2002, cuando la debacle del país. Él es dirigente arrocero de la Corporación Arrocera, sí, digamos, y en ese contexto participa en actos conjuntamente con el PIT-CNT y aparece cercano a figuras de la izquierda, del Frente Amplio. No tengo claro qué grado de incidencia pudo tener en esa relación, pero bueno, es cierto que tuvo esa participación pública, ¿no? Claro. La JUP llegó a tener locales aquí en Montevideo, por lo menos vos ubicaste 2. Sí. El principal que tuvo, o sea, primero una oficina que no tengo claro de dónde provenía el préstamo o el uso, pero es claro que en la parte fundamental de su existencia disponen del local de Radio Rural. Radio Rural era la radio que había, digamos, utilizado Benito Nardone hasta su muerte en el 64 como, digamos, base de su difusión, de la difusión del ruralismo, ¿verdad? Y son, digamos, los dueños de esa radio, que son la esposa viuda de Nardone, Juan José Gari, un importante empresario influyente en la política de aquel tiempo, sí, y Juan María Bordaberry, que estaba en ese camino de ser presidente, los que otorgan ese espacio a la JUP. Primero como local de reuniones, pero también ofreciéndole una audición diaria para la radio, ¿verdad? Radio Rural, para difundir las ideas. Claro. Justamente tú decías, Gabriel, la JUP había nacido en el interior, en Salto. Sí. ¿Cómo fue Exacto. eso? Que pierde un poco la voz. Hola. Te preguntaba cómo fue el nacimiento en Salto de la JUP. Bien, te cuento. En realidad hay un proceso interesante que es el movimiento, yo llamo un movimiento de pie, para utilizar la expresión que tiene también un sentido, una carga simbólica interesante, lo de ponerse de pie, y nace en Salto como Juventud Salteña de Pie en el año 69. Surge como una reivindicación local muy particular, y es fomentar una universidad del norte, que venía un poco a ser un proyecto alternativo a la Universidad de la República tradicional, a la que veían como enquistada por la izquierda y lejana de los problemas del interior. O sea, había un reclamo de una legitimidad interesante en eso de reclamar una universidad en el interior, pero se carga de un discurso que se va marcando como de un fuerte anticomunismo excluyente de cualquier otra corriente, digamos, que ellos no consideraran nacional, ¿verdad? Y en torno a eso, y en torno a la conflictividad local de Salto, surge ese movimiento. Luego se expande como Juventud del Norte del Río Negro, de Pie, que reúne a activistas de 6 departamentos. Y finalmente en el 70, creo que ahí el gestor netamente es Hugo Manini, que ve ese movimiento y le da proyección nacional. Pero tiene gran peso en muchas localidades del interior, tanto ciudades importantes como pequeñas, incluso villas del interior. Claro.
Bueno, a varios oyentes que están enviando mensajes a través del WhatsApp del 092-770-111, y aquí uno dice, hay que decirlo, era una organización violenta y fascista que asolaba los liceos, no fue la única. Uh-huh. Bien, vuelvo a decir lo que dije hoy, mucha gente que se promovía como adherente a la JUP participó de acciones violentas, es indudable, y hay un caso muy concreto, que es una agrupación que actuaba en el Liceo Bauzá, llamada Siempre Bauzá, bueno, se sabe, y hay testimonios abundantes, de que usaban armas para disuadir a la militancia de izquierda. Ahora, su conexión directa con la JUP, su organicidad, vuelvo a decir, no podemos probarla. Yo creo que hay un mar de acción social, de derechas, donde hubo gente que implementó acciones violentas y otros que simplemente se limitaron a una militancia de actos políticos de fuerte contenido nacionalista. Bueno, y uno podría decir que la violencia no va solamente en si porto o no un revólver, ¿verdad? Muchas veces la violencia es simbólica en el discurso, sobre todo en el de excluir a una parte de aquellos que serían uruguayos, pero para ellos no lo serían por su comportamiento político, ¿no? Claro. Y se disolvió en 1974. Sí. ¿Y por qué se disolvió? Ellos dieron las causas, pues ya estábamos en plena dictadura. A contar un poco. Primero, hay que hacer notar que a partir del año 72, ya cuando el país estaba en estado de guerra interno, aprobado por el Parlamento, la JUP, que además pasa a tener su propio semanario llamado Nuevo Amanecer, un nombre bastante sugerente además, ¿no? Desde el Nuevo Amanecer comienza a tener un discurso netamente de empatía con el ascenso militar que se está produciendo. No podemos saber, porque no tenemos fuentes, qué contactos subterráneos habría entre la cúpula militar y esta organización, pero lo cierto es que tiene una fuerte empatía y un apoyo, y netamente hacia junio del 73, el discurso es, bueno, acá nos van a salvar los militares, y hay un discurso muy antipolítico, antiliberal, de señalar a dirigentes de los partidos tradicionales como responsables de la crisis. Jorge Valle y Wilson Ferreira son figuras a las que apuntan con mucho vigor también, y bueno, apoyan el golpe de Estado, notoriamente, pero luego ocurre que durante el golpe de Estado van a sufrir algún tipo de, ¿cómo decir?, de choque, de conflicto con el régimen cívico-militar. Su semanario va a ser 2 veces censurado y también su audición radial. Entonces, ahí, bueno, lo que puedo observar de lo que publican, digamos, en torno a por qué censurarse, tiene que ver con una discrepancia con los lineamientos económicos del régimen. Te lo podría decir así sintéticamente, ven como muy neoliberal, tecnocrático un gobierno en el cual ellos aspiraban tal vez a un Estado, digamos, que tuviera otro protagonismo en esa conducción frente a un país que está en una fuerte crisis económica, ¿no? En ese momento, 73, 75. Y bueno, la disolución tiene que ver un poco que los militares le ponen cierto freno. A mí me testimonió Hugo Manini, que me concedió una entrevista, que el propio general Cristi, jefe de la región número 1, los convocó para que no actuaran más. Eso es probable, pero hago una lectura complementaria, y es que en definitiva el golpe de Estado y muchas de las medidas del golpe completaban el programa de esa derecha radical que no quería parlamento, que no quería una central sindical, que no quería una universidad autónoma y demás. Todo eso se había disuelto. Entonces, bueno, tampoco tiene mayor sentido esa militancia. Y perdona, para cerrar esta parte, los militares mostraron claramente una voluntad de no tener activismo político complementario a ellos. Su poder era absoluto y no precisaban que nadie agitara banderas. Claro. Se quedaron sin espacio. Y dejó de aparecer la publicación Nuevo Amanecer. Por lo menos la última que tú publicás en el libro es de agosto del 72. Dejan de funcionar orgánicamente. Digamos que la dictadura no dejaba mucho margen para manifestarse políticamente, ¿no? A nadie. No, pero una publicación a favor no les hubiera venido mal si hubiera sido así. Cierto. A mí, siempre me quedó la duda de por qué los militares no querían, pero evidentemente hay historiadores que han mostrado esa vocación del régimen de eludir todo tipo de actividad política. O sea, la política se hacía solamente desde esferas gubernamentales y no querían agitación de ningún tipo. Y además ese matiz de que había algunas desavenencias, algunas críticas del semanario Nuevo Amanecer. Uh-huh. Bueno, muy bien. El libro se llama O se está con la patria o se está contra ella. Una historia de la juventud uruguaya de pie, editado por Fin de Siglo. Yo le agradezco al profesor y escritor e investigador Gabriel Bukeli que nos haya adelantado parte de esta investigación, recomendable para llenar algunas lagunas también de la historia.
exacto, esa era un poco la idea. Bueno. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti, ¿eh? Dale.